¿Alguna vez has soñado algo tan real que cuando te despertaste tuviste que convencerte a ti mismo que no había pasado? ¿O soñaste algo que después ocurrió exactamente como pasó mientras dormías? Hay personas que describen algo aún más perturbador. Personas que dicen haber visto su cuerpo mientras dormían desde afuera. Personas que aseguran haber despertado en un lugar donde este mundo ya no existía. Y personas que soñaron cosas que no deberían haber podido saber. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que pasa cuando el alma, o lo que sea que seamos cuando cerramos los ojos, se adelanta al cuerpo. Bienvenidos, le habla su narradora Marley y este es el canal Entre las Sombras. Empecemos con la primera historia. Le pasó a Nicolás. Contador de profesión, hombre ordenado, de rutinas fijas, sin historial de problemas psicológicos ni consumo de sustancias de ningún tipo. Era el tipo de persona que se acuesta a las 11, duerme 8 horas y despierta sin recordar sus sueños. Eso decía él mismo, que nunca soñaba o que si soñaba, nunca lo recordaba. Nunca tuvo interés en temas paranormales, no los buscaba, no los leía, le parecían entretenimiento para gente con demasiado tiempo libre. Su rutina de noche era siempre la misma: cenar, ver algo en el teléfono no más de 20 minutos, apagar la luz, dormir. Eso hacía la noche en el que todo cambió. Una noche completamente ordinaria de un martes ordinario, se quedó dormido como siempre. Y en algún momento de la madrugada se encontró en un lugar que nunca había visto. Antes de contarles a dónde fue Nicolás, quiero que piensen en algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa sensación de que se van a caer antes de dormirse? ¿O esa sacudida de golpe que te despierta? Hay investigadores que creen que en ese momento es el instante en el que algo se separa. Tengan eso en mente mientras escuchan esta historia. Nicolás describe el lugar con una precisión que resulta difícil de ignorar, que se ha mantenido exactamente igual cada vez que lo cuenta, sin que ningún detalle cambie. No era oscuridad total, era visibilidad, pero no provenía de ninguna fuente identificable, como si la luz estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. No había temperatura, ni frío, ni calor, nada, como si el concepto de temperatura no existiera en ese lugar. No había viento, no había ningún movimiento de aire de ningún tipo. El suelo existía, podía sentirlo, pero no podía ver de qué estaba hecho. No era de tierra, no era de concreto, no era de ninguna superficie que pudiera nombrar. El silencio no era como el silencio de una habitación vacía, era algo con peso, algo que podía sentir presionando contra sus oídos, como si el silencio fuera una sustancia. Cuando caminaba no producía sonido, ninguno, ni el roce de su ropa, ni su respiración. De hecho, no estaba seguro si estaba respirando. No existía arriba ni abajo claramente. El espacio simplemente continuaba en todas las direcciones sin horizonte visible, sin límite identificable. Nicolás dice que podía verse las manos, podía moverse, podía pensar en total claridad, pero sabía con una certeza que no podía explicar que su cuerpo estaba en otra parte. No con miedo, con una calma que no era suya, como si el lugar mismo no permitiera el pánico. Desde el principio, cada vez que volvía a ese lugar, notaba algo en las figuras que aparecían en la periferia, como marcas, como trazos, algo grabado en ellas que nunca podía ver con claridad, porque desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Esto que describe Nicolás, que sentía una paz que no era suya, es lo que más me inquieta, porque naturalmente el cerebro cuando siente una amenaza le puede crear miedo, pero una calma que viene de afuera, en un lugar que te impone sin permiso, es algo completamente distinto.
Las figuras no eran personas completas, formas que se movían en las periferias de su visión, que cuando intentaba mirarlas directamente ya no estaban, pero cuando miraba hacia el otro lado volvían a aparecer de reojo. Nicolás decidió acercarse a una de ellas. Caminó hacia donde había visto las figuras más cercanas. Siguió caminando, la distancia no cambiaba, no importara cuánto mirara. La figura permanecía exactamente igual de lejos, como si el espacio entre ellos se ajustara solo para mantenerse separados. Eso fue lo primero que rompió la calma impuesta del lugar. No el miedo, sino algo más profundo, la comprensión de que las reglas de ese lugar no eran las reglas que él conocía. En la 11ª vez que fue a ese lugar, porque volvió 11 veces en el transcurso de un año, siempre el mismo lugar, siempre las mismas figuras, algo cambió. Una de las figuras por primera vez lo miró directamente, y en ese momento Nicolás pudo ver con claridad que lo que llevaban grabado, un símbolo que él no reconoció, que nunca había visto, que no podía asociar con nada de su vida o de sus conocimientos. Después de esa 11ª vez, Nicolás buscó ayuda médica. Le diagnosticaron parálisis del sueño con alucinaciones hipnagógicas. La medicina tiene respuestas o explicaciones para lo que vivió Nicolás. Puede ser parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas y como que estados disociativos. Son diagnósticos reales y documentados, pero hay un detalle que esas explicaciones no han podido cerrar. Meses después de ese símbolo, Nicolás entró a una librería de viejos sin ningún propósito específico. Tomó un libro al azar sobre iconografía de culturas precolombinas, lo abrió en una página aleatoria. Y ahí estaba el símbolo, exactamente como lo había visto en ese lugar. Nicolás nunca había visto ese libro, nunca había estudiado iconografía precolombina, no había ninguna vía por la que su mente podía haber construido esa imagen. El libro llevaba décadas fuera de circulación. No era algo que aparecía en búsquedas de internet. Lo que más me inquieta de esto no es el lugar, sino ese símbolo. Él nunca había visto ese símbolo antes, lo vio en ese supuesto sueño que tuvo y cómo pudo no aparecer en ningún otro lugar que un libro que lleva décadas sin circulación. Yo no tengo respuesta para eso y parecer Nicolás tampoco. No es un sueño, es estar completamente despierto desde otro ángulo. Y esta es la historia de Isabela. Ella era una profesora universitaria de matemáticas, 42 años, una mujer acostumbrada a buscar explicaciones lógicas para todo. Nunca había tenido interés en experiencias paranormales. De hecho, cuando algún estudiante mencionaba ese tipo de temas en clase, ella los redirigía con humor hacia la racionalidad. La primera vez fue una noche de miércoles, sin nada de la que diferencia de cualquier otra. No estaba enferma, no estaba bajo estrés inusual, no había comido nada fuera del ordinario. Se quedó dormida con la luz apagada como siempre. En algún momento de la noche se encontró flotando cerca del techo desde su propia habitación. No era la sensación de volar de algunos sueños, era suspensión, como si la gravedad hubiera decidido no aplicar en ella, específicamente. Miró hacia abajo. Piensen esto. ¿Qué harían si despiertan y se ven flotando desde su propia cama? ¿Qué harían primero? Isabel hizo lo que probablemente todos haríamos, mirar hacia abajo. Ahí estaba su propio cuerpo. Ahí estaba su propio cuerpo, durmiendo, con la posición exacta en que se había acostado. El cabello sobre la almohada, la forma del cuerpo bajo la sábana, incluso la expresión de su cara dormida, tranquila, completamente ajena. La sensación no fue de miedo inmediato, fue de una extrañeza que no cabía en ninguna categoría que ella conocía. Intentó volver a su cuerpo, pero no funcionó inmediatamente. Mientras flotaba intentando entender qué hacer, empezó a moverse por la habitación.
y entonces notó algo que no había sentido al principio, la sensación de que algo también se movía. No lo veía, no había nada visible. Pero había una presencia que en esa habitación que no era de ella misma ni de su cuerpo dormido, como si no estuviera sola en ese espacio entre el techo y la cama. Decidió salir de la habitación, atravesó la puerta, no la abrió, la atravesó y recorrió el pasillo de su casa desde arriba. La sensación de no estar sola se intensificó en el pasillo. Algo se movía debajo de ella, o detrás de ella, o en algún punto que no podía precisar con exactitud. No lo veía, lo sentía con esa certeza incómoda que no tiene nombre. Eso es lo que me parece más perturbador. No lo que vio, sino lo que no pudo ver. Porque el cerebro puede ignorar lo que no ve, pero es la sensación y eso es bastante fuerte y difícil de ignorar. Cuando sientes que algo está compartiendo el mismo espacio que tú y aún así no lo puedes ver. Isabel continuó por el pasillo, cerca del techo, mirando hacia abajo y entonces lo vio. Cerca de la puerta de la cocina, una figura de pie. No era una sombra ni una forma vaga, era algo como una forma humana, de espaldas, completamente quieto mirando hacia la puerta de la cocina. Isabela desde arriba se quedó mirando esa figura. Parecía inmóvil, hasta que tuvo la sensación de que llevaba varios segundos mirándola, aunque nunca recordaba haberle visto la cara. No sabía si se había dado la vuelta o no. No recordaba el momento exacto. Solo sabía que algo en esa figura sabía que ella estaba ahí. En ese instante volvió a su cuerpo de golpe, como caer, como si algo hubiera cortado lo que la mantenía suspendida. Despertó en su cama con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue verificar algo. En una de esas salidas por la habitación había notado una mancha pequeña en el techo, en una esquina que desde el suelo quedaba completamente oculto por un ángulo del armario. Movió el armario, la mancha estaba ahí, exactamente como la había visto desde arriba. Nunca había visto esa mancha. No había forma que la conociera desde antes. Isabela, profesora de matemáticas, acostumbrada a explicaciones lógicas, no encontró ninguna para eso. Nunca volvió a tener esas experiencias después de esa noche, y dice que no sabe si eso la tranquiliza o la inquieta más. Lo que no puedo sacarme de la cabeza es la figura, porque a pesar de que Isabela no pudo verificar o confirmar que la estaba mirando, sí sentía esa sensación. La figura no tenía rostro, y aún así el cerebro trata de imaginárselo, pero no le pudo ver nada, pero la sensación fue demasiado fuerte para sentir y saber que la estaba observando. Y eso es con lo único que se quedó. No es intuición, es ver algo que ocurre con detalles que no deberían de ser posibles. Le pasó a Verónica, una mujer de 38 años, administradora de empresas, sin ningún antecedente de sueños predictivos ni interés en ningún tipo de experiencias. El primer sueño que luego se cumplió no fue sobre algo pequeño o ambiguo, fue sobre algo específico e imposible de atribuir a coincidencia. Soñó con una conversación que tuvo al día siguiente palabra por palabra. No el tema general de conversación, no algo parecido. Las palabras exactas, en el orden exacto, incluyendo una frase que su colega usó y que era completamente inusual. Una expresión que Verónica nunca había escuchado antes y que después, cuando su colega la dijo, reconoció al instante. Verónica despertó esa mañana con la conversación muy presente. La anotó en su teléfono antes de levantarse y cuando la conversación ocurrió en la tarde, leyó su nota y tuvo que sentarse. No podía explicarlo, no lo buscó, simplemente pasó. Una frase exacta, incluyendo una expresión que nunca había escuchado.
Eso ya no cabe en ninguna explicación de coincidencia o de sesgo de memoria. Eso es información que no debería existir antes de que ocurra. Verónica empezó a escribir todos sus sueños al despertar, con el mayor detalle posible, sin saber bien por qué, solo sentía esa necesidad de documentarlo. Durante los siguientes 8 meses identificó 12 sueños que luego ocurrieron en la realidad con detalles que no podía haber conocido de antemano. No todos eran grandes eventos, algunos eran cotidianos, pero con esa especificidad que no deberían ser posibles. Uno de esos sueños fue sobre una mujer que ella no conocía, en un lugar que tampoco reconocía, sosteniendo un objeto específico, una taza con un dibujo particular, rota por la mitad, pero sin que ninguno de los pedazos cayera. 3 semanas después, en una reunión de trabajo a la que asistió por primera vez, conoció a esa mujer. La reconoció al instante, aunque nunca la había visto. Esa misma tarde, en la cocina de la oficina, esa mujer dejó caer una taza. La taza tenía el mismo dibujo del sueño, y los pedazos por un instante quedaron suspendidos antes de caer. Verónica lo vio claramente antes de que terminara en el suelo. La mujer se rió del accidente. Verónica no pudo reírse. Después de varios meses con esta existencia, Verónica empezó a temer sus propios sueños. Porque si los sueños neutros o pequeños se cumplían con esa precisión, ¿qué pasaría cuando soñara algo malo? Esa respuesta llegó una madrugada. Soñó con un accidente, no de tránsito, no algo lejano. Soñó con su propio padre, cayendo en su casa. Vio el cuarto exacto, vio el ángulo de la caída, vio que quedaba en el suelo sin poder levantarse. Despertó a las 3 de la mañana completamente aterrada. Y dudó. Pensó que llamar a su padre a esa hora lo asustaría, que era probablemente solo un sueño, que no podía llamar a alguien a mitad de la noche por un sueño, aunque llevaran meses documentando sueños que se cumplían. Esperó. A las 6 de la mañana su hermana la llamó. Su padre había caído en la madrugada y había estado en el suelo durante horas sin poder levantarse hasta que alguien lo encontró. Estaba bien, golpeado, asustado, pero bien. Verónica, escuchando a su hermana, no dijo nada de lo que sabía. Pero durante semanas no pudo dejar de pensar en esas horas que su padre pasó solo en el suelo mientras que ella esperaba que amaneciera. En esa decisión de no llamar. En lo que hubiera pasado si el sueño hubiera terminado diferente. Desde esa noche, Verónica llama a quien sea, a cualquier hora, cuando sueña algo así. Ha llamado 4 veces más en el último año, pero 2 de esas no pasó nada, las otras 2 sí. La medicina tiene explicaciones para los sueños predictivos también. Lo llaman coincidencias amplificadas por sesgo de memoria. Recordamos los sueños que se cumplen y olvidamos los que no. Es una explicación válida y documentada, pero esa explicación no contempla una frase exacta e inusual dicha palabra por palabra, ni una taza con un dibujo específico sostenida con alguien que Verónica nunca había conocido. Y ahí es donde la explicación se queda corta. Esta historia me parece la más humana de las 3. No hay un lugar extraño, ni una figura en el pasillo, solo alguien que recibe información que no debería de tener y que decide qué hacer con ella. Y esa culpa, esas horas que pasó su padre en el suelo, es lo que se queda. Mucho más que cualquier otro detalle sobrenatural. Nicolás decía que el tiempo no existía en ese lugar, que caminar no acercaba nada y que la calma no era suya. Isabela asegura poder verse desde fuera de su propio cuerpo y que algo en ese espacio sabía que ella estaba ahí. Verónica soñaba con cosas que pasaban antes de que ocurrieran, con detalles que no podían ser posibles y aprendió a actuar en consecuencias. 3 personas que nunca se conocieron y 3 experiencias completamente distintas. Y sin embargo, todas parecen insinuar la misma posibilidad, que cuando dormimos, nuestra mente, o quizás algo más, no siempre permanece donde creemos.
porque cuando soñamos nadie puede decir con certeza si solo son cosas que estamos imaginando o si hay una parte de nosotros que realmente sale a caminar. Y este es el final de la historia. Espero que les haya gustado. Y como siempre le tengo las preguntas. ¿Alguna vez te ha sucedido algo como le sucedió a Ricardo? Un lugar que el espacio, la temperatura, el suelo, cualquier cosa como él explicó, no existe. Un lugar completamente extraño. ¿O te pasó como Isabela, que pudo ver su propio cuerpo desde arriba, como si su alma se hubiera salido de su cuerpo y podía verse? O si te pasa igual que Verónica, o te ha pasado, que has tenido sueños parecidos a los de déjà vu, pero son demasiado específicos, demasiado reales y que suceden como predicciones. Cuéntame en los comentarios. Recuerda que entre las sombras todas las historias tienen espacio. Bye bye.